que nos estén acompañando aquí en el lobby del Cine Yara, donde esta tarde tendrán lugar las actividades centrales por el aniversario 67 del ICAI. Es un momento muy especial, como todos sabemos. El ICAI fue la primera institución cultural creada en Cuba después de 1959, precisamente el 24 de marzo, hace poco unos días, y hoy estamos celebrando en esta jornada esa celebración. Tendrán lugar varias actividades. La primera de ellas tiene que ver con la presentación del libro Aventuras de Juan Quinquín, precisamente el título que vamos a ver dentro, unos minutos después, y también en ese intermedio la entrega del Premio Nacional de Cine a Luciano Castillo, investigador, director de la Cinemateca de Cuba. Un placer que nos estén acompañando Luciano, Mercy Ruiz, directora de Ediciones ICAI. La idea primera es, por supuesto, presentar el libro, comentar cómo surgió, cómo nace esta colección. Mercy, me gustaría comenzar precisamente por ahí, la colección de guión cubano que Ediciones ICAI, a su cargo, ha desarrollado durante estos años y que precisamente Aventuras de Juan Quinquín es el primero de estos títulos. Ustedes oyen, porque yo casi no, aquí yo casi no. Bueno, gracias Rubén. Bueno, a nosotros nos complace muchísimo estar iniciando esta tarde de alegrías y de satisfacción por el 67 aniversario del ICAI y también por el centenario de Julio García Espinosa. Y digo que nos da mucha alegría porque lo hacemos presentando uno de los libros más importantes que Ediciones ICAI ha publicado en sus 63 años de existencia, que es Aventuras de Juan Quinquín, guión de Julio García Espinosa. Nosotros, cuando supimos el año pasado que la película Juan Quinquín de Julio iba a ser restaurada por la Cinemateca de Lisboa, inmediatamente nos dimos a la tarea de tratar de poner en nuestro plan o de incorporar en nuestro plan la reimpresión de este libro que hoy aquí les estamos presentando. Porque, por supuesto, hoy vamos a disfrutar de la reimpresión del libro y vamos a disfrutar también de la película restaurada por la Cinemateca de Lisboa. O sea, es una feliz coincidencia que ese sueño se haya hecho ya una realidad. Bueno, este es un libro que nosotros publicamos por primera vez en 2014. Fue el libro que inauguró la colección Guión Cubano, que es una colección que Ediciones ICAI lleva varios años poniendo a disposición del público. Es una colección que coordina Arturo Arango, ensayista, profesor, crítico, y que contempla películas emblemáticas importantes de nuestro cine, y que siempre en estos libros está el guión original de la película y lo componen también distintos ensayos, crónicas, críticas, etcétera, relacionados con la película en cuestión. En este caso, bueno, acaba de llegar el ministro. En este caso del libro Aventuras de Juan Quinquín, que su primera edición, le reitero, fue el primer libro de la colección Guión Cubano en el año 2014. Y ahora hicimos esta reimpresión, tal cual aquella edición del 2014. Es un libro, como decía al principio, uno de nuestros orgullos en el sello Ediciones ICAI, porque, bueno, tiene una introducción explicando qué cosa es la colección del guión por parte de Arturo Arango. Tiene un maravilloso prólogo, como todo lo que él hacía, de Francisco López Sacha. La coordinación de este libro, de esta edición, la hizo nuestra querida Lola Calviño, que aprovecho la ocasión para transmitirles un enorme saludo de Lola. Anoche hablamos con ella, nos transmitió, ella no está en Cuba como muchos de ustedes saben. El libro entonces tiene ensayos,
críticos, tiene distintos textos valorativos por parte de figuras tan importantes como Ambrosio Fornés, como Retamar, como Feijó. Hay un bellísimo capítulo del propio Feijó. Ustedes saben que Aventuras de Juan Quinquín está basada en la novela de Samuel Feijó, Juan Quinquín en Pueblo Moncho. Está también en ese libro, bueno, está Feijó, está Ambrosio, está el propio Julio, está Sacha, está Rufo Caballero. En fin, es toda una constelación de figuras importantes que dieron sus textos específicamente para este libro que hoy nosotros les estamos presentando. El libro tiene además una galería de fotos, bastantes, o sea, es una extensa galería de fotos, tanto de los momentos de producción de la película como de la película en sí misma, o sea, como fotogramas de la película, que enriquecen muchísimo también la edición. La edición estuvo a cargo de Alejandro Arango y todo el diseño de Michelle, ¿cuál es la bueno, bien, que es una excelente diseñadora que tuvo a su cargo la colección, el diseño, Michelle Millares, que tuvo a su cargo no solamente el diseño de este libro, que es precioso. Bueno, a mí me encanta este libro, quizás un chauvinismo mío, pero a mí me gusta mucho el diseño de este libro. Michelle hizo la cubierta e hizo todo el diseño interior del libro. Yo quería decirles que este no es el único libro de Julio que nosotros pretendemos publicar este año. Tenemos en preparación, ya listo editorialmente desde hace años, un maravilloso libro que se llama Tercer Mundo, Tercer Guerra Mundial, que está basado en el documental que hizo Julio durante su visita a Vietnam en los años 1968-69. Grabó Julio, creo, bueno, los que peinan canas deben haber conocido ese maravilloso documental de Julio. Imagínense que el editor de ese momento, y fue a ese momento con Julio a Vietnam, fue Retamar, fue Fernández Retamar. Ahí estuvo Jerónimo Labrada. En fin, fue un grupo maravilloso que grabó este documental Tercer Mundo, Tercer Guerra Mundial. Y nosotros tenemos un libro preparado hace años por publicar. Nos parecería maravilloso que este año, con la ayuda financiera, Alexi no está aquí, de Alexi, del ministro, de todos los que tienen que ver un poquito con todo esto, que nos ayudasen a que el libro ¿Cómo? Todo lo que tenemos dinero. No, realmente quiero decir que el ICAI nos ha apoyado muchísimo en la producción de los libros, en la producción de los libros en papel. Nosotros tenemos una gran producción, como todos ustedes saben, de e-books. Tenemos más de 80 e-books ya circulando, pero hemos tenido también algunos logros editoriales en papel. El año pasado, como ustedes saben, hicimos el libro relacionado con Alfredo. Este año estamos publicando este libro y tenemos otros. Aquí está Virgilio López Lemos, que también hicimos el libro de poesía de Virgilio también el año pasado en papel. O sea que nosotros sí hemos contado con la colaboración, y lo tengo que decir públicamente, de la presidencia del ICAI y por supuesto del Ministerio de Cultura, para hacer algunos libros también en papel, que por supuesto tienen un impacto indiscutible, como miren, este que estamos presentando aquí hoy. Así que el homenaje a Julio no se acaba hoy, o sea, recién empieza los homenajes que le vamos a hacer a Julio durante este año, y yo aspiro que efectivamente el libro Tercer Mundo, Tercer Guerra Mundial, podamos tener, aunque sea un poquito de ejemplares, y lo podamos presentar como parte de estos homenajes por su centenario. Entonces no me extiendo más porque creo que me fui del tiempo, ¿no?
Ajá. Entonces, me gustaría, ¿no?, que ya del libro en sí mismo, o sea, del contenido, nos hablara. Vamos a volver a aplaudir a Luciano, ¿no?, que es nuestro Premio Nacional de Cine. Mercy, definitivamente te has salido del guión. Y todos nos alegramos. No, yo decía también porque Luciano, a ver, Luciano es casi un trabajador de la editorial, ¿saben? O sea, Luciano trabaja con nosotros codo a codo, o sea, nosotros tenemos en Luciano, ahora es el Premio Nacional de Cine, todos nos hemos alegrado, no sabemos cuánto, pero Luciano es uno de los colaboradores más directos. Bueno, ustedes saben que es el autor de la famosa cronología del cine cubano, una de las obras monumentales del mundo editorial. Le debemos a él su autoría. Este libro que tiene en su mano, que aspira, que lo vamos a imprimir, también es un libro de su autoría. Está el libro Los Desafíos de Contar, que está también pendiente de publicación. O sea, Luciano no solo es un autor, Luciano es un editor, pero además es un colaborador continuo y constante de todo lo que se le solicita. O sea, Luciano es esta persona que si le pides el prólogo de un libro, él está atento. Si le pides la presentación de un libro, pues también. Es un colaborador de verdad excelente y bueno, para nosotros ha sido de verdad de muchísima alegría que se le haya otorgado este premio nacional a Luciano. Mercy, definitivamente te saliste del guión. Definitivamente te saliste del guión, como dice la colección, porque el premio viene justo dentro de unos minutos, pero hablaste precisamente del libro y es muy interesante la confluencia que se establece entre el libro, el cartel de Muñoz Vázquez, lo tenemos aquí en el fondo en esta galería, y la película que vamos a ver, es confluencias de las artes para mostrar la diversidad del cine y cómo cada una de estas especialidades aporta en función de la cinematografía. Bienvenido, Alpidio Alonso, a esta presentación. Y Luciano, me gustaría, Mercy hablaba precisamente del trabajo como asesor de esta colección de guión, de cómo desde la Cinemateca has contribuido por la restauración de muchas de estas obras, como del propio filme Aventuras de Juan Quinquín. Me gustaría específicamente que nos comentara cómo, a partir de qué criterios se decidió la restauración de este filme, que vamos a ver la copia restaurada en solo unos minutos. Bien, buenas tardes, gracias por invitarme también a presentar este libro, que es un libro coeditado, en este caso por el desaparecido Mario Naito y por mí, y que reúne 3 ensayos. Sí. No, en este caso, que me refiero que en este libro se reúnen 3 ensayos y abordamiento crítico a partir de la obra y la vida de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, y por supuesto, aquí está también, me quedo en blanco. Manolito, ¿no? Julio también está aquí. Son 3 personas a las cuales no se puede escribir la historia del cine, y menos cubano, sin contar con ellos. Esto nos da una idea de cuántos lazos estrechos hay entre los cineastas, por cuanto son 3 que no se pueden dejar de mencionar y que son de continua referencia para cuanto estudio se emprende sobre el cine cubano. Este es un libro muy modesto en este sentido, reúne estas críticas y estos acercamientos, y yo realmente estoy muy orgulloso, pero este no se queda atrás. Este libro es mágico en el sentido que es un libro que inicia la colección. Yo quisiera leer una frase que a mi juicio resume todo lo relacionado con la colección y con Julio García Espinosa en el libro. Dice Julio: nuestras intenciones desde el guión eran presentar un mundo familiar nuestro. Allí está desde la picaresca española hasta el cómico paseando por el western, etc. Y luego la clásica aventura de la toma de conciencia. Es decir, es un libro yo le llamara el libro parteagua, puesto que nos abre no solo la obra de Titón y de Julio García Espinosa, sino también nos acerca a todo el panorama del cine cubano de los años 60 desde un punto de vista crítico por parte de la edición de este libro,
Y el que mencionó Mercy, Aventuras de Juan Quinquín, es un libro modélico también para cuantos quieran acercarse al universo de la literatura en el cine cubano. Aquí tenemos una de esas raras ocasiones en que la literatura se confunde con el cine, por cuanto Feijó fue de los primeros en aplaudir el resultado de esta transgresión que hizo Julio García Espinosa del guión, primero de la novela y después del guión, en complicidad con Samuel Feijó. Con Samuel. Yo les recomiendo mucho este libro, y este se vuelve a editar también, porque son libros imprescindibles. Son libros esos que hay que tener cada vez que uno se va a acercar a la vida y la obra de estos cineastas tan importantes. Entonces, quizás queden en la librería Gerard Philips de la Cinemateca algunos ejemplares de este libro, y este acaba de salir. Esta es la segunda edición que se hace, y a juzgar por la presencia reviste mucho interés para los lectores e investigadores. Muchas gracias. Estas ideas acerca del libro Aventuras de Juan Quinquín complementan la posibilidad de que el lector pueda acceder, por una parte, al guión, que como conocemos es un formato que casi nunca ha formado parte de colecciones en pocos editoriales, salvo Ediciones Icay, que se ha interesado. Es curioso, disculpa Rubén que te interrumpa, de que Ediciones Icay, de sus primeros títulos publicados, prestó especial atención a los guiones en el cine, no solamente cubano, porque ahí está el guión de La balada del soldado, de Grigori Truja y de otros títulos que partió su conocimiento en Cuba de Ediciones Icay. Eso habla mucho, Mercy, estábamos viendo en pantalla títulos, portadas de varios de los títulos que ha publicado a lo largo de estos años Ediciones Icay, donde se muestra además que el cine como arte colectivo forma parte también en la historia, por ejemplo, de diseñadores de vestuario. Está la historia, por ejemplo, de Pedro García Espinosa, las memorias de Pedro García Espinosa, que forma parte también del trabajo, del equipo de trabajo del filme, y todo esto hace que Ediciones Icay haya logrado al mismo tiempo mostrar las aristas, las perspectivas dentro del proceso cinematográfico, porque como sabemos una obra condiciona el trabajo de distintas especialidades, distintos creadores, todos aportando a ese discurso audiovisual. Eso hace muy relevante el trabajo de Ediciones Icay a lo largo de todos estos años, y el hecho de que se esté presentando hoy este libro Aventuras de Juan Quinquín como actividad por el centenario de Julio García Espinosa es también parte de ese homenaje a uno de los grandes teóricos, pensadores, de los realizadores, que fue también, como sabemos, presidente del ICAI, viceministro de Cultura, y que legó para la cultura cubana, no solo con Juan Quinquín, sino con muchas otras obras, un importante legado para la cultura audiovisual de Cuba, para el proceso cinematográfico que caracteriza al ICAI a lo largo de todos estos 67 años. Quisiera agradecerle a Mercy, a Luciano. Es momento de que si tienen alguna opinión, criterio, que puedan exponer antes de seguir con el resto de las actividades que forman parte de la jornada. Si el libro está a la venta, hay otra. Exacto. Si alguien, sí, si justo alguien... detrás de la sala pueden adquirir el libro, que es importante para todos los lectores que quieran acceder al mismo. Mira la foto. Me gusta mucho. En pantalla estamos viendo distintos de los fotogramas de distintos filmes, Aventura, Reina y Rey y otros muchos que forman parte del legado audiovisual de Julio García Espinosa, que como ya dije es uno de los creadores más destacados dentro del movimiento cinematográfico cubano. Si alguien... ¿Tú no querías hablar más de la colección? ¿Alguna pregunta? ¿Algún criterio que quieran? Sí. Lourdes, por favor. A ver. Por un cine imperfecto, que es el ensayo fantástico de Julio. Sí. Yo creo que ese es uno de los libros esenciales que hay que publicar, realmente. Me parece también Dialéctica del espectador de Tito. También es un libro muy importante. No, yo le voy a... Los ensayos son muy importantes. Sí, son muy importantes. Sí, claro, nosotros tenemos una proyección de títulos
sumamente importante. De Titón no solamente tenemos esto, tenemos muchas cosas de Titón y tenemos, bueno, no hablé de eso porque no me atrevo a decir que Lola está también preparando un libro con materiales inéditos de Julio, que lo está preparando precisamente ahora en el viaje que ella está haciendo, ¿no? Yo hablo con ella con frecuencia y ella está trabajando en recopilar una cantidad de materiales inéditos de Julio. De Titón, claro que tenemos que publicar muchísimas cosas. Y Por un cine imperfecto es un título esencial. Ese es otro de los títulos que yo pienso que nosotros tenemos también que por el centenario este año de Julio. Además no es un libro grande, es un libro de un formato pequeño. Yo creo que no llega ni a 200 páginas, 200 y pico. Está Por un cine imperfecto. Es, Lourdes, de las cosas que tenemos previstas. Y que hace mucho no se edita. Y que hace mucho... No, esta misma película de Julio, si ustedes leen el trabajo de Feijóo, él habla, y también el prólogo de Sacha, dice exactamente que esto es una película representativa, es tan perfecta como Por un cine imperfecto. Así dice Sacha. Precisamente lo dice al final, lo dice en su prólogo, porque en realidad es una película que reúne toda la perfección de la teoría de Julio de Por un cine imperfecto. Sí, es de las cosas que nosotros tenemos previsto y también todas las cosas de Titón Mirta que tenemos que volver a traer a nuestro catálogo editorial. Sí. A ver, ¿alguien más había pedido la palabra? Por aquí. Hagámonos del libro Juan Quinquín, de la edición que ha efectuado el ICAI, y hagamos comparaciones, porque Juan Quinquín se llevó a la televisión, al cine, a la literatura, y allá atrás levanta la mano Alexander, hizo una adaptación de Juan Quinquín para la animación en Cuba. O sea que ha sido un tema recurrente en diferentes soportes y yo creo que sería muy bueno tener ese libro para comparar cómo fue llevado a la televisión, cómo fue llevado al cine, a la literatura y al cine de animación. Es lo que quería decir. Una especie de estudio de literatura comparada a partir de las distintas maneras. Lourdes mencionaba precisamente Por un cine imperfecto y hablábamos ahorita del trabajo de Julio como pensador, como digamos, el cineasta cubano que aportó al pensamiento del nuevo cine latinoamericano desde esa teoría y que además constituyó él mismo un ejemplo, un representante de todo lo que se estaba haciendo, no solo como parte del festival y de la propia presidencia del ICAI, sino con una obra propia, una obra representativa que forma parte de ese arsenal de memoria que es toda la historiografía del cine cubano, el legado desde el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. ¿Alguna otra pregunta, criterio que quieran aportar sobre el libro, algún otro tema? ¿Alguien más que quiera decir algo, comentar? Estamos también tratando de hacer, de incrementar la línea de las coediciones. O sea, que esto es algo también que es importante. O sea, eso lo hemos venido trabajando sistemáticamente, pero ahora con más razón estamos trabajando. Por ejemplo, el libro de Luciano y de Rebeca, Los desafíos de contar, que es un excelente libro, estamos tratando de hacer una coedición con México, o sea, con el PT de México, a través de nuestra embajada. Estamos tratando de hacer una coedición con ese libro, porque indiscutiblemente que no podemos seguir pensando solamente en la canalita del dinero por la vía estatal, sino que tenemos que conseguir opciones de hacer cosas, o sea, de producir libros, de hacer libros por esta vía, por la vía de colaboración, de coediciones. Con Vietnam también tenemos una cierta colaboración también en este momento. En fin, quería también explicarles esto porque la editorial tiene también esa línea en la que está trabajando arduamente. Luciano, ¿qué otros guiones quedarían próximamente que pudiéramos aportar desde la Cinemateca de Cuba a esta colección? No te oigo. Tú sabes que no se oye aquí lo que tú te dices. Dime, Luciano, tradúceme. Hay varios clásicos del cine cubano que aguardan
yo me atrevería a enunciar una que es imprescindible, que es Los días del agua, que es una de las grandes películas cubanas y no hay lamentablemente muchas copias, pero ese es un libro que hay que publicar para las nuevas generaciones de espectadores y de interesados en la obra de Manuel Octavio Gómez y en general en el cine cubano. Tenemos una serie de títulos de guiones que aguardan por justamente el papel, porque yo no sé, yo soy una persona del papel. Yo también. Yo respeto a los libros digitales, pero el papel es imprescindible. Y un guión digital no me lo imagino cuando se puede hacer o lograr que se publique en formato de papel. Pero Los días del agua es un imprescindible. Y ahora yo pienso también que con la edición de la película, ¿ya se puede hablar de la película? No. Que con la edición de la película restaurada se va a multiplicar el conocimiento de esta obra realmente imprescindible en el cine iberoamericano, que es Aventuras de Juan Quinquín. Es una película que se disfruta de la primera a la última imagen, y una película vanguardista en su momento y dinamitadora de los géneros por voluntad de Julio García Espinosa, que no por gusto. Feijó, que era aquí tenemos a Vigilio que estudió su obra, Feijó elogió demasiado la película porque portaba, según él, el espíritu que le había querido inculcar al original, y Julio lo tradujo en imágenes brillantemente. Lo fundamental de Aventuras de Juan Quinquín, el filme, es de esa manera en que construye el héroe, pero también va abordando cómo se convierte de alguna manera también en una especie de antihéroe, o al menos héroes no heroicos desde el punto de vista de todo lo que realiza, las actividades como torero, como cirquero, y además la gracia particular con la que va contando ese recorrido del personaje. Sí, es un antihéroe por antonomasia en este sentido, y está brillantemente filmado por Julio, pero también el equipo que reunió, que realmente es asombroso cómo cada uno respondió a las exigencias de los personajes, que a veces son personajes grotescos, mucho del bufo y del humor ese astracanesco. Y la película traduce ese universo de Feijó, pero también se aventura en otras áreas de la cultura popular. Que es muy interesante, Luciano, también la imagen del campo cubano, que no es muy habitual dentro del cine cubano, que ha sido más bien de una visualidad urbana, pero en este caso inaugura de alguna manera, o sea, al menos en los terrenos de la ficción, esa imagen del campo cubano, y además la manera en que se está desarrollando la historia dentro de esa localidad. Sí, eso es algo de lo que se enorgullecía Feijó, de la fidelidad en trasladar su universo, que no es fácil, porque quien le ha estudiado a Feijó sabe que es un universo realmente una amalgama de extenso, y él logra aprehender todas las pretensiones que tenía como novelista, y no por gusto él llevó a Julio, antes de filmar la película, a los lugares donde él imaginaba que podían desarrollarse los distintos pasajes de la novela. Ahorita mencionaba el cartel que tenemos en pantalla de Muñoz Bash, que también de alguna manera atrapa la esencia de lo que relaciona el filme, es decir, el personaje, el león, todo lo que está ocurriendo en el interior. Sí. Vamos a aprovechar para hacer un comercial, y es que el cartel junto con el de la película Estrés, acaba de reabrir el taller de la gráfica para restablecer la línea esa que tuvo mucho tiempo de publicar y de difundir el cartel cubano de cine. Que es otra manera también de... Déjame decir algo por lo que él decía de Manuel Octavio. Nosotros tenemos en preparación también en la colección guión la primera carga al machete. O sea, tenemos en preparación ya editorial la primera carga en machete, y está en segundo lugar Lucía. Es el otro libro que viene después en la colección guión, que lo venía coordinando Manolito Pérez. Ahora, bueno, estamos viendo cómo hacemos la coordinación de Lucía también. Son los dos libros que ahora están próximos. Y además de este libro, ahorita mencionaste cuáles fueron los otros que conforman el recorrido de la colección de guión cubano. ¿Cómo? ¿Qué otros libros forman parte de esta colección que ya han publicado?
¿Qué otro libro? No ¿Qué te- otros libros forman parte de la colección que hayan sido publicados? Bueno, se publicó, en primer lugar, este libro es la colección, es el número 1. Después vino Memoria de su desarrollo, después vino a Sara Gómez con De cierta manera, y después vino El hombre de Maicenicú. O sea, son los 4 libros que hemos publicado por la colección Guión Cubano. Este fue el primero, ya como dije. El quinto sería el que referí de Tercer Mundo, Tercer Guerra Mundial. Después vendría la primera carga en machete y después Lucía. Esto es una colección que vamos llevando de la mano con Arturo Arango, y bueno, va saliendo de esta manera que estamos diciendo. Arturo Arango, que ha sido el coordinador de la misma, menciona precisamente en las páginas iniciales de este libro el interés de Ediciones ICAI en visualizar y en sostener esta idea de que el guión cubano forme parte de la tradición literaria, es decir, que es también un texto literario, porque Claro. normalmente se considera solamente un texto técnico con anotaciones y se obvia como para el futuro. Y precisamente el aporte, yo creo que de la Cinemateca y del propio Luciano, referido a este tema, ha sido la conservación de esos guiones y también llevarlo entonces a un texto literario para que forme parte de ese arsenal desde la literatura para que las nuevas generaciones puedan llegar precisamente a los guiones y entender un poco el diálogo que se establece, por un lado, entre los guiones, el filme, el espectador, y bueno, en el caso muy particular del cine cubano con los carteles que también están aportando otra visualidad. Ok, sí, parece bien. Bueno, hoy entonces vamos a disfrutar felizmente del libro que está ahí al final y vamos a disfrutar de la película restaurada, que va a ser, creo que al final de todo lo lindo que va a ocurrir aquí hoy. ¿Es así? Bueno, entonces,